Hola, ¿cómo están? Otro capítulo más, Bezrat Hashem, de esta serie del Bet Din. El caso de hoy trata una persona, vamos a llamarle Reubén. Reubén hizo un trato con Shimón en las vacaciones, que le iba a rentar su casa. Iba a rentar su casa por una semana. Reubén le iba a rentar la casa a Shimón por una semana. En la ciudad de Tzfat, en Israel, en la ciudad de Tzfat, ahí le iba a rentar la casa. Shimón, encantado, le dijo, claro que sí, te cobro al día 500 shekel. 500 shekel el día y por una semana, por 7 días. Todavía Reubén le mandó un depósito, una transacción sobre 1000 shekel, que con eso ya como que ya adquirió el derecho de estar en la casa. Y así fue, le trasladó 1000 shekel. Le dijo Shimón a Reubén, le dijo, mira, ahora que vengas aquí a Tzfat, te dejo la llave en el Aron Hashmal, te dejo la llave en el closet donde está la electricidad, ahí te dejo la llave, tú abres el closet y ahí la vas a ver, entras a la casa y es tuya la casa por una semana. Dijo, bueno, perfecto. Llegó al edificio, Reubén, abre el closet ahí donde está la electricidad y toma la llave, ve y no abre bien, no abre la casa. Dijo, seguramente es la otra. Se fue, como todos conocemos en los edificios ahí de Israel, de cualquier ciudad de ahí, son edificios que tienen en cada piso, hay dos casas, una del lado derecho, otra del lado izquierdo, y así están construidos. Entonces llegó, se fue a la casa del vecino, abrió y dijo, entonces seguramente esta es la casa. Y se metió ahí, un día, 2 días, 3, 4, 5. De pronto, llega el quinto día, llega el señor Yehudá con su familia y ve que están aquí la familia de Reubén. Le dice Yehudá, oye, ¿qué haces tú? Esta es mi casa, ¿tú qué haces aquí adentro? Dice, no, perdón, pero yo pensé que esta era la casa de Shimón porque era con la llave que abrió. ¿Qué resultó? Que Yehudá, también el vecino, viajó y dejó también la llave en el closet de la electricidad para que cuando vengan sus hijos, si quieren pasar, si quieren entrar, ya saben dónde está la llave. Y Reubén, por equivocación, no hay ninguna culpa, él pensó que esta era la llave de Shimón y entonces en vez de entrar a la casa de Shimón, entró a la casa de Yehudá y ahí estuvo durante 5 días. Yehudá, después de sacarlo de la casa, le dice, ¿tú qué haces en mi casa? Eres un extraño para mí. Dijo, bueno, y los días que estuviste, pues me los vas a pagar. Y también le cobró, le dijo, ¿cuánto le ibas a pagar a Shimón? Pues págame a mí 500 shekel por día, así es que me pagas durante los días que estuviste. Le dice Reubén a Yehudá, mira, perdón, yo no sabía, todo esto fue algo inesperado, yo siempre pensé entrar en la casa de Shimón. Ya que entré a tu casa y tú de igual manera no ibas a rentar tu casa, pues no te tengo que pagar nada, porque tú igual, tu casa no estaba para alquiler, no estaba en renta. ¿Quién se entera de todo esto? También Shimón. Shimón, el dueño de la casa, se entera y viene también él a pedir su renta. Le dice Reubén a Shimón, yo a ti, ¿por qué te tengo que pagar? Al fin de cuentas no usé tu casa para nada. Le dice Shimón a Reubén, mira, si la usaste, si entraste a la casa o no, es problema tuyo. Yo te renté la casa, te la alquilé para ti, te la renté a ti, y si tú entraste o no entraste, ya es problema tuyo. Tú tenías el derecho de poder entrar aquí toda la semana, por lo tanto, hazme el favor de pagarme la semana que estuviste. Si entraste o no entraste, ya es cosa tuya. Por favor, págame lo que te era correcto por día, 500 shekel. Y si no nada más esto, tú me hiciste perder otro cliente. Si tú ahora no me quieres pagar, yo dejé de rentar la casa a otro cliente. Entonces tú me pagas. Entonces vienen los dos, tanto Shimón como Yehudá, vienen a exigirle el pago a Reubén. Yehudá dice, tú al fin de cuentas viviste en mi casa. Si con intención o no intención usaste mi casa. El uso amerita que me la pagues. Y Shimón le dice, tú aunque no usaste mi casa, pero yo te la renté a ti y dejé ir a otros clientes, por lo tanto me tienes que pagar la semana.
Y ahora pregunta Reubén, pregunta, ¿qué hago? ¿Le tengo que pagar a los dos? ¿No le tengo que pagar a ninguno? ¿O tal vez a uno de los dos? ¿Cuál es la halajá en este caso? Vienen las tres personas al Beit Din a escuchar el veredicto sobre este caso. Entonces, analizándolo con la Torah Kedoshá, vamos a primero enfocarnos con Yehudá. Yehudá, que es el que al fin de cuentas entraron a su casa a vivir ahí una semana, a habitar ahí una semana. La Gemara nos dice así, la Gemara en el tratado de Baba Kama, Davhaf Amud Aleph, dice así. Hay una duda en la Gemara que tiene ahí. Zenene vezelo haser. ¿Cuál es el din? Una persona cuando tiene un provecho, pero la otra persona no pierde nada. No pierde nada en que uno tenga provecho de sus cosas. La Gemara dice, por ejemplo, ¿en qué caso? Había un terreno baldío, donde no había ningún letrero, no entrar, ni nada de nada. Entonces una persona necesitaba dormir esa noche y no encontraba dónde dormir, y no encontró algún alquiler de casa. Entonces vio este terreno que no había nadie, se metió ahí, puso su colchoncito y ahí pasó toda la noche. Al otro día llega el dueño del terreno y lo ve ahí acostado a este señor. Le dice, oye, ¿tú qué haces en mí? Que este es mi terreno. Te cobro por el día que estuviste aquí dormido, tanto y tanto. Le dice, pero ¿a ti qué te molesta? Este terreno igual iba a estar baldío. ¿En qué me molesta si entré a dormir aquí o no entré a dormir aquí? Zenene, vezelo haser. Yo tengo algún provecho porque estoy durmiendo, no tenía dónde dormir. Y tú no pierdes nada en lo absoluto, no pierdes. No es que tu casa estaba en renta, no perdiste nada. ¿Cuál es el din en este acontecimiento? Zenene, vezelo haser. ¿Le tiene que pagar o no le tiene que pagar? Y la Gemara empieza a traer pruebas de aquí, pruebas de allá, y se queda en una incógnita. No sabemos si le tiene que pagar o no le tiene que pagar. Los Rishonim, los comentaristas de hace como 1000 años, dicen que esta halajá es patur, ya que no sabemos cuál es la halajá aquí, si tiene que pagar o no. Zenene vezelo haser patur, una persona que tiene provecho y la otra no pierde nada, no tiene ningún daño, no le ocasionó ningún daño, esta persona está libre de pagarle. Eso se llama midat sedom. Si tú me quieres cobrar algo que yo tengo provecho y tú no te está faltando en nada, en lo mínimo, es una midá de Sedom. Todos conocemos lo que en la ciudad de Sedom, Ba'amorá, era una ciudad donde el lema era, la bandera de ellos era, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Sheli, sheli, veshelja, shelja. Que no haya ningún traslado entre una persona a su prójimo, que no haya ninguna bondad, ningún acto de bondadoso, nada. Entonces la persona que quiere cobrar sobre algo que él tiene provecho, cuando a ti no te está faltando absolutamente nada, porque el terreno no estaba en venta ni en renta, por lo tanto él es libre de pago. Enfatizo, claro que desde un principio una persona no puede ir y dormir en cualquier terreno que vea libre o en cualquier casa que esté libre, pues ya se va a meter a vivir ahí. Eso en lo absoluto no es así. ¿Por qué? Porque una persona, claro que te puede decir, tú te sales de mi casa, esta es mi casa y yo decido quién entra y quién no entra. Pero estamos hablando aquí en una cosa, en un acontecimiento que ya pasó, ya durmió aquí. Por equivocación o por cualquier cosa, él ya entró. Si yo le puedo cobrar o no le puedo cobrar. Entonces, en un caso que yo se lo dije desde antes, te sales de mi casa, te sales de mi terreno y él no se salió ahí, claro que me tiene que pagar. Porque yo soy dueño de mis cosas y yo decido quién entra y quién no entra. Pero en un caso donde ya pasó, ya se durmió ahí, yo no le impedí, y ahora la pregunta es si le tengo que cobrar o no le tengo que cobrar, sobre eso dictaminan los Rishonim, y así lo dictamina el Shulchan Aruch en Simán Resh Samech Gimal, que una persona que habita en la casa de otro, cuando el otro no tenía intención de alquilar su casa, de rentar su casa, la respuesta es patur del Eshalem, está libre de pago. ¿Por qué? Porque zenene vezelo haser. Una persona tiene provecho y el otro no le afecta en lo mínimo, no tienes por qué cobrárselo. Trasladándonos a nuestro caso. Yehudá, que era el vecino que al final entraron a su casa. ¿Su casa estaba en renta o no estaba en renta? No estaba en renta. Su casa no estaba en renta.
Entonces, si esta persona, Reubén, al fin de cuentas entró a la casa de Yehuda, entró a una casa donde no estaba en renta. Eso se llama, como en nuestro caso de la Gemara, Zenene vez de lo hacer. Yo tuve algún provecho y tú no pierdes en lo mínimo. Y no es que tuvo alguna culpa Reubén en entrar ahí, como dijimos, que desde un principio la persona nunca puede entrar a casas ajenas. Fue por equivocación que le resultó estar en su casa. Entonces, ya que Yehuda no estaba en renta su casa, y Reubén, aunque sí tuvo un provecho, claro que tuvo provecho, porque durmió y estuvo ahí con su familia durante una semana, durante 5 o 6 días, aunque tuvo ese provecho, pero ese provecho no amerita que tenga que pagar, ya que yo no le estoy perdiendo absolutamente, no le estoy afectando absolutamente nada a Yehuda. Sí se usaron sus pertenencias, se usaron sus cosas, pero ya que esa casa no estaba en renta o no estaba en venta o cualquier cosa de negocio, por lo tanto, esta persona está patur del Eshalem, está libre de pagarle Reubén a Yehuda. Sin embargo, podemos todavía analizar más el caso. La Gemara nos cuenta, ¿qué pasa si una persona entró a la casa y le raspó la pared o le raspó cualquier cosa de los techos o se echó a perder algo, la estufa que estaba ahí o algo de la casa en sí que se deterioró? Entonces también va a decir esta persona, no, pues tú no pierdes nada porque no estaba en renta y yo también tuve provecho y va a ser patur. Claro que no, sobre eso dice la Gemara, que claro que tienes que pagar lo que dañaste, pero no nada más eso, dice el Tosafot ahí, eso se llama Shahriruta de Ashaita. Se hicieron negras las paredes. En este caso que se hicieron negras las paredes o que se desgastó la casa, no nada más vas a pagar sobre el desgaste, sino pagas también sobre la renta de la casa. ¿Por qué? Dice el Tosafot, Megalgelim ala betakol. Ya que igual me tienes que pagar sobre el desgaste, entonces que ahora yo te cobre la renta, no me estoy comportando como una midad de Sedom. No me estoy comportando como alguien prepotente, como alguien que no quiero ser bondadoso. No, ya que tú igual se usó mi casa, se desgastó mi casa, ahora mismo yo ya puedo cobrarte no nada más el desgaste, sino todo el provecho que tuviste de la casa. Así dictamina el Tosafot, y así también lo trae el Shulchan Aruch en Saif, en Simán Shin Samech Gimel, Saif Zay, que cuando hubo una casa nueva o una casa recién pintada y esta persona a raíz del uso se hicieron negras las paredes o se desgastaron las paredes, en ese caso va a tener que pagar no nada más el desgaste, sino toda la renta de la casa. Entonces, si en nuestro caso la casa de Yehuda hubiera estado nuevecita o recién pintada, ahí sí le podríamos haber cobrado todo el dinero a Reubén, todo el dinero que tuvo provecho de la casa. Pero en nuestro caso era una casa vieja, que no estaban recién pintadas las paredes, entonces en realidad no le afectó absolutamente nada, no hubo ningún solo desgaste. Lo que podríamos preguntarnos, pero él usó la luz, él usó el agua, usó el teléfono, entonces tal vez ese sí fue un desgaste, entonces tal vez que por eso me conlleva a que pague toda la renta. Después de un análisis nos parece que no. ¿Por qué no? Eso no es un desgaste de la casa en sí. Es un desgaste algo externo. Lo que es la electricidad, lo que es el agua es un desgaste externo. Eso no amerita que por eso tengas que pagar toda la renta. Con eso no maspik, no alcanza para legalguel ala betacol, para que con eso me lleves a que te pague toda la renta. No. Claro que le va a pagar lo que gastó de agua, de luz, los gastos que se hicieron de teléfono, claro que los tiene que pagar porque los usó, eso no hay ninguna duda. Pero de aquí a que le hagas pagar toda la renta de la casa, sigue siendo un caso de Zenene desde lo hacer. Él tuvo un provecho y Yehuda no le afectó en lo mínimo, entonces no le puede cobrar esa renta a Reubén. Podríamos todavía insistir. Reubén, al momento de entrar a la casa, él ya dio a entender desde un momento que él sí estaba dispuesto a pagar, porque así quedó con Shimón, que le va a pagar 500 shekels. Eso se llama como que un giluidat. Yo te demostré que sí quiero pagar sobre este provecho, entonces tal vez eso me amerite a que pague, como nos dictamina así el Shulchan Aruch en Saif Het, que si una persona gilada ato demostró en algún momento que sí quiere pagar, lo tiene que pagar.
De todos modos no, porque también el mismo Shulchan Aruch nos dice ahí en Saif Tet, que esa demostración tiene que ser con el dueño de la casa. Pero cuando tú demuestras la intención de pago a otro dueño, que es a Shimon, eso no te alcanza para que le tengas que pagar a Yehudá. Por lo tanto, se cierra este caso en base a Yehudá, que Reubén no le tiene que pagar absolutamente nada de la renta a Yehudá. Aunque sí se usó su casa por 5 o 6 días, con todo eso no le tiene que pagar. ¿Por qué? Zenene desde lo hacer. Yo tuve un provecho y tú no te afectó en lo mínimo, por lo tanto no le tiene que pagar. Claro que sí, le va a pagar lo que se gastó, que es la luz, el teléfono, el agua, eso claro que sí. Pero la renta de la casa, Yehudá no tiene derecho a cobrarle. Eso si le cobra se llama una midat sedom, se llama una cualidad errónea, una cualidad de abuso, porque si él tiene provecho y tú no pierdes en nada, ¿por qué le tienes que estar cobrando? Y enfatizo, todo eso es porque ya pasó el caso, pero claro que desde un principio una persona es dueño de sus pertenencias, de decir, nadie entra a mi casa y yo decido a quién le presto mi casa y yo decido a quién no. Aquí se está hablando en un caso posterior que ya pasó, ya habitó ahí. En este caso no te acredita a cobrarle Yehudá a Reubén. Entonces Reubén es patur de Leshalem, está libre de pago. Y ahora nos vamos a enfocar con Shimón. Shimón, que fue el dueño de la casa que al fin de cuentas no se usó. Shimón puede cobrar ese dinero sobre lo que se pactó entre ellos, que se va a pagar sobre cada día 500 shekel, tal vez no, porque no se usó su casa. Ahora vamos a hablar qué pasa si no le hubiera dado ese adelanto, no le hubiera dado el anticipo de los 1000 shekel. ¿Qué dice? ¿Cuál es el argumento de Shimón? Si tú, al momento de no venir, y yo ya pacté contigo que ibas a venir, dejé a otros clientes que iban a venir, entonces págame por el que me estás dañando, que no gané esa renta de otros clientes. Eso en halajá no procede. ¿Por qué? Eso se llama meniat revach. Yo no te ocasioné un daño, te ocasioné nada más alguna falta de ganancia. Te hice que no ganes. Eso se llama gramá. Eso se llama como que estoy provocando que no ganes. Pero ya que no te hice ningún solo daño y no hubo aquí ninguna adquisición, nada más hubiera sido algo de palabra, entonces en ese caso no tendrías que pagar. Sin embargo, en nuestro caso, como lo anticipamos, sí se dio un anticipo, sí se dieron los 1000 shekels, se trasladó de la cuenta de Reubén a la cuenta de Shimón, se hizo una transacción sobre 1000 shekels. Y todos sabemos que una manera de adquirir una casa rentada es por medio del dinero. Shirut nikna bekesef, una renta se adquiere con dinero. Por lo tanto, ya que tú ya la adquiriste, la casa ya es tuya para estos 7 días, por lo tanto, entraste o no entraste, pues tienes que pagar. O tal vez vamos a decir que no, ya que no entré, ya que no se usó tu casa, ya que no se usó tu casa, entonces me va a ser libre de pagar. Hay una majloquet, una discusión entre el Ksota Hoshen y el Netivot. Son dos comentaristas muy esenciales en esto que es Dinema Monot, en esto que es leyes monetarias. El Ksota Hoshen dice así: ¿qué me importa que no entraste? Aunque no entraste, ya se pactó, ya se quedó entre nosotros, y ya me pagaste para la renta de la casa, entonces tú ya me tienes que pagar el monto total. Si al fin de cuentas entré o no entré, ya no es cosa tuya. Sin embargo, el Netivot discute a eso. Dice el Netivot, dice, sí le tiene que pagar, pero le tiene que descontar que poel batel. ¿Qué es que poel batel? Una persona, por ejemplo, que quedó con el dentista, que iba a ir tiene una cita con el dentista que le arregle en su boca. Llegó, el dentista lo iba a sentar, ya lo iba a atender, y en ese momento necesita una llamada, se necesita ir el cliente y se va a otro lugar, porque tiene algún otro negocio más importante, por lo que sea. ¿Tiene que pagar la consulta al dentista? Pues claro que le tiene que pagar, porque ya te empecé a atender y ahora te fuiste. Pero el dentista le tiene que descontar que poel batel, ya que poel batel quiere decir como si no hice nada. El dentista al fin de cuentas no trabajó. Entonces esa mínima yo le tengo que descontar ya que no se trabajó. En ese momento él descansó, el dentista, por lo tanto algo le tiene que descontar. Y eso ya lo ve el Betin, cuánto le descuenta, si es la mitad, si es solo un tercio. Eso ya es cosa del Betin, cuánto le tiene que descontar.
Dice el Netivot HaMishpat, igual en un caso, que alguien rentó una casa, pero al fin de cuentas no entró a la casa, no se usó la casa por cualquier circunstancia. Entonces sí le cobro la renta, pero le descuento ya que no hubo aquí algún uso de la casa. En nuestro caso, según todos, le tiene que descontar algo. ¿Por qué? Porque no fue algo con intención que no entre a la casa. Todo lo que el Ksot HaHoshen nos dice, que no le tengo que descontar nada porque allá él que no entró, es cosa de él que no entró, es cuando con intención tú no entraste a la casa, la rentaste y por tu propia iniciativa no entraste a la casa. Entonces ahí dice el Ksot HaHoshen, pues me pagas todo el monto. Pero en nuestro caso, que fue por algo inesperado, que encontró otra llave, la llave del vecino, y se metió a la del vecino, y por eso fue que no entró a la casa de Shimón. Por lo tanto, en este caso, sí le tenemos que descontar la mínima cantidad por causa que no se usó la casa. Entonces, por ejemplo, dijimos que eran 500 shekel el día, pero ya que no se usó la casa, al fin de cuentas no se usó la casa, entonces sí vas a pagar la renta, pero yo te tengo que descontar más o menos que pague 300 shekel, que pague 250, eso ya el Bedín lo analiza, pero sí le descuenta, ya que al fin de cuentas no se usó ni el agua, ni la luz, ni nada, no se usó la casa, por lo tanto el dueño sí le tiene que descontar una mínima parte. Pero que la renta la tiene que pagar, claro que la tiene que pagar. ¿Por qué? Porque ya hubo un kinyan, ya hubo una adquisición. Al momento de tú dar el dinero, ya adquiriste la casa y ya tienes que pagar sobre esa casa. Como dijimos, pero sí le va a descontar una pequeña cantidad. Entonces, sintetizando nuestro caso. Cuando llegó esta persona, Reubén le rentó la casa, le quiso alquilar la casa a Shimón. Y llegó al edificio y abrió el closet ahí donde estaba, se suponía que estaba la llave. Encontró la llave, sí encontró la llave, pero la llave del vecino, y se metió a casa del vecino, cuando también ahí estaban las dos llaves, nada más que él nunca se imaginó que también el vecino puso ahí su llave. Llega Yehudá, le quiere cobrar la renta porque al fin de cuentas estuvo en su casa, y Shimón también quiere cobrarle la renta porque yo te la renté a ti. ¿Qué dijimos según todo lo que analizamos? A Yehudá no le tienes que pagar, porque es de nené, ves de lo hacer. Tú tuviste provecho y él no le afectaste en nada. Lo que tienes que pagar a él son nada más los gastos que se hicieron de la casa. Y a Shimón sí le pagas la renta porque ya hubo una adquisición, ya hubo un kinyan, cuando en el momento de le trasladaste el dinero, ya es tuya la casa por 7 días. Entonces a Shimón sí le tienes que pagar, nada más que Shimón te descuenta, ya que al fin de cuentas no se usó, entonces te descuenta una mínima parte. Gracias amigos y nos vemos en la próxima en esta serie de Bedín.